¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos a una entrevista más aquí en su informativo Plataforma al Aire. Este día vamos a conversar con el experto petrolero Augusto Tandazo Borrero, a quien le damos la bienvenida desde ya a Plataforma al Aire. ¿Qué tal, Daisy? También muy buenos días. Buenos días, amigos de Plataforma al Aire en Radio La Dura. Bienvenidos este día. Bienvenido, Augusto. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes que cumplen una tarea tan importante en la economía del país. Así es que siempre a las órdenes de ustedes para aclarar cualquier tema. Doctor, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas económicas hacia el país, sobre todo con la emergencia sanitaria que se está viviendo a causa del COVID-19, indicó. Según el Ejecutivo, esto implica un recorte de 4.000 millones de dólares del gasto público, 980 millones reducirá de la masa salarial, 400 millones de bienes y servicios y 1.300 millones de dólares en inversión, sin dejar de lado también los 1.300 millones de reestructuración de deuda externa. Con esta decisión tomada por parte del Ejecutivo y la aplicación de estas medidas, ¿qué es lo que se avisora para el país a futuro? Yo tengo un defecto y una virtud, depende de cómo se la quiera analizar. Decir las cosas como son en castellano y de manera concreta y clara. Es una política implementada desde el exterior por el Fondo Monetario Internacional, donde se mira lo económico desde los intereses de las empresas transnacionales, de los intereses de los países industrializados, los intereses de un gobierno inútil que no supo manejar la economía del país, y lo que importe con los precios internos en el Ecuador, con el despido de funcionarios, con el lanzar a la desocupación a la gente, con hacer que posiblemente entre en una situación de riesgo el seguro social ecuatoriano, eso no les importa, porque además ellos son de paso, después tomarán su camino, se irán a vivir en el exterior y no pasa absolutamente nada. Esa es una política desalmada, deshumanizada, que además lo grave de esto es que el presidente de la República nos habló de otro programa de gobierno en el 2017, porque cuando uno analiza ese documento, que es valiosísimo tenerlo, ahí nos habla de que jamás él va a compartir la visión del Fondo Monetario Internacional, que se basa en paquetazos, aquí está uno de los paquetazos, en despidos intempestivos, aquí están parte de los despidos intempestivos, y en privatizaciones, que es justo uno de los temas que se está tocando. Pero no solamente son los despidos intempestivos, porque la precarización laboral es una cosa gravísima porque está prohibido por la Constitución de la República y sin embargo la están implementando. O sea, esto es tierra de nadie. Ayer tuve una entrevista con un medio importante y me hicieron en una introducción una pregunta y me decían, doctor Tandazo, porque mire usted, ¿cuáles son las alternativas constitucionales que tenemos? Le digo, ¿de qué constitución me habla? Si la Constitución no rige en el Ecuador. O sea, la Constitución le dice, por ejemplo, que no se puede reducir las remuneraciones de los trabajadores, salvo con consentimiento expreso de ellos. Y sin embargo, dictan la medida y les reducen a 6 horas diarias, por ejemplo, el caso de la función ejecutiva, ya como una medida inmediata, en lugar de 8, y que recibirán la remuneración por 6 horas diarias, o sea, se les reduce el 25% del salario. Entonces, ya, o sea, ya, y todo ello cuando la Constitución prohíbe la precarización laboral. Y también esto lo van a aplicar incluso a todas las funciones, no solo a las funciones, sino a los sectores, sector privado y sector público. Sector privado, mañana usted, cualquier persona le puede decir, ¿sabe qué? Ya no le necesito 8 horas, quiero que venga la mitad del tiempo, 4 horas. Y le pago el 55% de su salario. Y le pago el seguro social en base al 55% del salario. Entonces les reducen prestaciones, les reducen fondos de reserva, les reducen eventuales, qué sé yo, jubilaciones con un precio, con un monto aceptable para una calidad de vida, y no les importa, o sea, pero además tienen la sinvergüencería, perdóneme la palabra, de que a esta ley le llamaron ley de apoyo humanitario. ¿Humanitario a quién? Cuando en el fondo lo que están buscando es cómo perjudicar al pueblo para que el pueblo sea el que tenga la carga más importante de este tema. Le voy a poner un ejemplo. Cuando terminaba el año no terminaba, hace poco tiempo nomás, marzo,
y comenzaron a hablar de que hay que dictar medidas, decían, a la banca también le vamos a pedir que contribuya. ¿Qué le pidieron a la banca? Cuando la banca fue uno de los sectores que más ganó el año anterior, 960 millones de dólares. ¿Qué le pidieron a la banca? Cuando mandaron el proyecto de ley, querían que el 80% de la contribución, de las contribuciones que se hablaban, los paguen las personas naturales y solo el 20% las empresas, pero descontado como crédito tributario del ejercicio del 2022. Por lo tanto, era un pago anticipado de impuestos, pero a la clase media y a la clase popular, el sablazo. No pasó, pero igual lo dejaron en el aire porque no se dan cuenta incluso que están afectando al seguro social. Mire usted, fruto de lo que estamos viviendo, hay más o menos cerca de 120,000 desafiliaciones del seguro social. Y eso implica más o menos cerca de 40 millones de dólares menos del presupuesto del seguro social. Entonces, y con esto que van a reducir las jornadas y van a tener que erogar menos, el principal afectado va a ser el seguro social. Y va a llegar un momento donde haga crisis y el trabajador ecuatoriano y el afiliado mañana no sabrá por qué es que el seguro social quebró. Entonces, el gran problema que tenemos también es la cultura política de la gente que no entiende, como el tema de las bandas de precios de los combustibles y este tipo de tomaduras del pelo, que en el fondo lo único que buscan es son muy creativos, o sea, no crea que son... En primer lugar, hay que dejar sentado un tema que es importante que ustedes lo vean. No es que el Ecuador, porque esto es un tema que lo vengo diciendo, ya está calando un poco en la gente, que la pandemia es la que creó esta situación. No, el Ecuador estaba hecho pedazo antes. Y la decisión de privatizarlo todo, ya la tomaron antes. Les voy a poner un ejemplo. Ya tenían escogidas las empresas, porque están escogidas, las empresas a las que se les va a entregar la concesión de la nueva refinería, que son Técnicas Reunidas, Meribano, Ingeniería Coliseum, Oscan Group, Corefito, Consorcios AGECORP. Ya lo tenían escogido. Ya anunciaron antes del fin de año anterior, antes, no había la pandemia, que el inversionista para el tema de las refinerías de Esmeraldas, las que están funcionando, tendrá el compromiso, mire esta tomadura del pelo, tendrá el compromiso de vender los combustibles al país a precios basados en el marcador del Golfo. O sea, tendré el compromiso, es como decir, para disfrazar y decir, pero verá, no nos va a dejar desabastecidos. ¿Cómo nos va a dejar desabastecidos si el precio es a nivel internacional? Y luego toman otra medida, que la gente no la ve, entonces le muestran como en el toreo, ustedes deben haber visto alguna vez una corrida de toros. Al toro se le muestra una muleta, y el toro se confunde porque cree que el cuerpo está en la muleta, y embiste a la muleta. Entonces, le muestran todas estas piruetas que hacen con este sistema de bandas de precios en los combustibles. Pero en el fondo lo que está rigiendo es lo que les voy a decir. Contrataron hace pocos días, semanas, poquísimo, a la empresa española Duff & Phelps de España para que valore los principales bienes de Petroecuador, en especial las refinerías y plantas de producción y almacenamiento. Y también contrataron al consorcio Acurio para que valore inspección de terrenos, edificios, construcciones, estación de servicio y depósitos de abastecimiento de combustibles para pesca artesanal. Entonces viene la pregunta, ¿y para qué están contratando la valoración? Y luego lo dicen, que esto es para tener un adecuado precio de los bienes de Petroecuador, porque posiblemente en el gobierno anterior hubo corrupción y están inflados los precios, los precios de las obras emblemáticas. ¿Por qué? Para preparar el camino de que el precio ya no sea 100, sino 60 o 50, y puedan negociar a favor de las empresas que se hagan cargo de la refinación, la entrega del gestionamiento, para que se privatice todo lo que es el sistema de refinación. Entonces, todo lo tienen preparado y viene un tercer elemento, porque la gente no entiende. O sea, es como cuando usted ve que el Cotopaxi está comenzando a lanzar fumarolas. Oiga, póngase pilas, porque hay que monitorear, hay que ver si solamente es agua, si tiene azufre, si se ve cuáles son los tremores, hay movimiento sísmico en el volcán, para ver si se viene. Hay el otro elemento para entender lo que está pasando. Están fusionando Petroecuador con Petroamazonas. Está caminando contra la cuenta regresiva lograr fusionar Petroecuador con Petroamazonas. ¿Cuál es el objetivo? Convertir a la empresa pública o a las dos empresas públicas en una sola.
dejar un aparataje administrativo cortísimo y las actividades pasarlas al sector privado, que es lo que quisieron hacer con el tema monetización de activos, que no han renunciado a ese proyecto, entregar los campos petroleros, la carne con la cual vive el Ecuador, entregarla al sector privado, cuando el sector privado es ineficiente versus el sector público. Por ejemplo, a PetroAmazonas le cuesta producir un barril de petróleo de $17 y el mismo Estado con su misma plata tiene que pagarles por el mismo barril de petróleo a las empresas privadas aproximadamente $36. Y entonces pasan todo porque es un negocio y eso lo ordena el Fondo Monetario Internacional y punto. Y lo único que hacen es una política mediática para confundir, pero camina el proyecto que nunca ha dejado de caminar. Por ejemplo, dejaron sin efecto el decreto 883, pero nunca dejaron de caminar el proyecto de privatización de la refinación. Por lo tanto, lo demás es coyuntural. En el fondo, un día de esos, se firman los contratos, porque a mí me dicen en las redes sociales, los ecuatorianos me dicen, doctor Tandazo, pero tenga la seguridad de que si se privatiza la refinación y hacen esto, salimos a las calles. Ya no salgan a las calles, ya está firmado. ¿Para qué van a salir a las calles? ¿Para qué van a salir a las calles? Que son contratos de 30, 40 años, bajo garantías y bajo el tema del arbitraje internacional. ¿Para qué salen a las calles? El ecuatoriano es una persona bastante ingenua, por no decir la palabra exacta. Que Doctor, le y si es que encanta, el objetivo de todo esto es privatizar, es y como usted privatizar, indica, la ciudadanía sí salga a protestar, que es lo que se ha estado evidenciando en estos últimos días, llamadas del Frente Unitario de Trabajadores, de la CU, de la FEU y todo lo demás, según ellos, para protestar, porque no están de acuerdo con este tipo de medidas económicas. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué se puede esperar si a fin de cuentas ya los dos proyectos de ley tienen el visto bueno de la Asamblea Nacional, han ido a manos del Ejecutivo y simplemente se espera que entre al registro oficial? No, simplemente se espera que entre al registro oficial. A ver, aquí viene una pequeña explicación para usted. A ver, Verá, cuénteme, doctor. al gobierno le interesa que un proyecto de ley que va a la Asamblea Nacional lo aprueben. Por último, que no le aprueben tal cosa, que no importa. Que le aprueben. No que les rechacen, porque si le rechazan, se muere el proyecto y ahí queda. Así es. Pero aprobado, ahora sí el Ejecutivo tiene dos opciones, el veto total O o el el veto veto parcial. parcial. Con el veto total el tema se va para tratarlo después de un año, que no le interesa al gobierno. Entonces viene un veto parcial. Y en el veto parcial va a haber más de una travesura, donde le pongan cosas que le sacaron en la Asamblea y vamos a salir con otra ley diferente de la que salió de la Asamblea. Y para que la Asamblea se ratifique en su texto inicial, que ya de entrada era un texto perjudicial para el país, ahora será más perjudicial, se necesita que hayan las 2/3 partes de la votación, algo imposible de obtener. Entonces, no es que van a esperar que esto ante el registro, ya lo dijo María Paula Romo, además. Dijo que van a considerar el tema y que si hay alguna cuestión que la protesten o que alguien no esté de acuerdo, que ellos acatarán los dictámenes de la Corte Constitucional. Pero si la Corte Constitucional es de ellos. Entonces, van a hacer cualquier maroma. La gente presenta, ahí es donde el hígado se me da la vuelta. El Frente Unitario de Trabajadores, y vamos a pedirle inconstitucionalidad. ¿A quién? A una Corte Constitucional que está captada. ¿Y por qué no siguieron con las protestas en octubre? Y se fueron a meter, bueno, no el Frente Unitario, pero sí los dirigentes indígenas, a negociar con el gobierno, cuando eso fue nada más darle oxígeno para que tome viada y nos meta lo que nos está metiendo. Mire lo que dice el artículo 3, porque ya dictaron el reglamento sobre esto, los precios de los combustibles. Dicen, los precios en terminal y depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercialización y distribuidor se realizarán considerando los marcadores Crudo Oriente y WTI, precios internacionales. O sea, no se den la vuelta. No hay para dónde irse. Y en muchas de las partes del decreto, que ya lo analicé, lo tengo aquí, se dice, siempre le ponen una frasecita que ya esa es la frasecita sagrada para saber a dónde van. Dice, espéreme que me la encuentre, precautelando los intereses del Estado. Elaborará una metodología para precautelando los intereses del Estado, no los de la población. Entonces, ese es el gran problema. Pero viene el tema, ¿a quién es la afectación más grande de este tema? Porque esto no conoce la ciudadanía.
la ciudadanía tiene un conocimiento muy, muy remoto, así instintivo, de lo que sucede. Cuando uno analiza, por ejemplo, el consumo de combustibles en el sector de transporte terrestre, uno cree, por ejemplo, equivocadamente, que el transporte público y los taxis son los que llevan buena cantidad del consumo. No, entre los dos llegan a no más del 9% del consumo de combustibles. Y cuando uno dice, ¿dónde está el fuerte? El fuerte está en el transporte de carga pesada y carga liviana. Y entonces, por ejemplo, porque por ahí le mandan un articulito en donde dicen que los ministerios de Finanzas y de Energía verán cómo manejan el tema del transporte público, o sea, algún subsidio, alguna cuestión, algún bono. Y a la carga pesada y a la carga liviana, ¿cómo le van a dar? O sea, vaya y consuma lo que sea. ¿Cómo van a decir, esta tractomula trae alimentos, cóbrenle tanto, y esta otra trae colchones o trae lavadoras, cóbrenle otro precio? En el fondo es privatizar la refinación para que entre una empresa transnacional y se quede aquí 30 o 40 años, haciendo de un servicio público, porque así está calificado el procesamiento de hidrocarburos por la Constitución, y les digo con precisión, artículo 326, numeral 15 de la Constitución, convirtiendo un Doctor, servicio público en un negocio. doctor, estábamos hablando exactamente de los temas de subsidio de los combustibles. También se ha dicho que se va a reducir el valor de los combustibles. ¿Qué tiene que ver con esto? De pronto se va a quitar el subsidio y en adelante, como usted dice, se irá remarcando los valores de combustibles de acuerdo a todas las especificaciones que usted nos ha indicado y en lo posterior subirán estos precios. A ver, el tema es facilito de contestar. Por eso el ministro de Energía se desnudó de cuerpo entero cuando dijo, este es el momento de focalizar los precios de los combustibles. ¿Por qué? Porque por la coyuntura que pasó a inicios de mayo, que cayeron los precios de los hidrocarburos del petróleo a nivel internacional, entonces no se siente en ese momento una indexación del petróleo, de los combustibles con el precio del petróleo internacional. Porque como el petróleo internacional está bajo, entonces la gente, por ejemplo, hoy salen a las calles a cargar gasolina y dicen, oye, pero la gasolina más bien está más barata, de 1.85 el galón de Extra y Ecopaís está en 1.75. Qué bien, bravo, presidente Moreno, muy bien. Pero le doy la mala noticia que el precio del petróleo ya está subiendo, porque ya se ve equiparando demanda con oferta y están reduciendo oferta a los países productores. Ya hoy, desde ayer rebasó la barrera de $30 y está en $32. Entonces, ya no estamos tan lejos de que volvamos a los 55, $60, porque en la medida en que se va ajustando la demanda, comienza ya a desarrollarse la economía de los países. Y obviamente funcionan los acuerdos de reducción de producción de petróleo. El petróleo va a llegar a esos precios y va a llegar más arriba. Les quiero dejar esta inquietud. El precio del petróleo es un precio cíclico que depende de variables, no necesariamente oferta y demanda, o sea, que fluyan naturalmente, sino variables geopolíticas, en donde se manipula la oferta para que haya más oferta y caigan los precios del petróleo. Por ejemplo, en el 2008 tuvimos precios del petróleo en $147. $147. De ahí cayeron como a 30 a fin de año. Luego volvieron a recuperarse lentamente. Para el 2011-2012 estábamos en 120, el precio internacional. Luego volvió a caer en 2014-2015 y se estabilizó en 60 y ahora con la pandemia cayó y estamos en 32. Pues no se va a quedar en 32. ¿Sabe por qué no se va a quedar en 32? No porque lo dice Augusto Tandazo, sino porque el mundo no puede colapsar con ese precio del petróleo tan bajo, porque hay otros proyectos y otros intereses tras el petróleo. Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos produce más o menos 14 millones de barriles de petróleo. Y si este precio del petróleo se mantiene bajo, van a quebrar alrededor de 500 empresas en Estados Unidos. Por eso es que, mire usted esto que no lo entiende la gente. El mismo presidente Donald Trump lo llamó al presidente Putin a pedirle que dejen de estar peleados como niños malcriados y que se reúnan con Arabia Saudita para bajar producción, para estabilizar los precios. Entonces usted dice, ¿cómo así Trump está haciendo eso? Porque también se le cae la producción de shale oil interna en Estados Unidos, del fracking. Y además, adicionalmente, se caen todos los proyectos de desarrollo de fuentes alternas de energía que funcionan en base a precios. Con un petróleo muy bajo,
todo el mundo no va a querer comprar más que combustibles. Entonces, el tema no es tan sencillo. Vamos a volver a los $60 en el corto plazo. Pese a que el gobierno hoy, en el periódico El Comercio, dice que el promedio de este año será $25. Les pido que el 31 de diciembre sean tan amables de entrevistarme y les daré la cifra promedio del año y verán que son unos mentirosos contumaces. Porque ya con los $32 que tiene hoy el petróleo y el precio que se tuvo hasta fines de abril, estamos pero por sobre los 40 y un poco más de dólares, ya este rato, cerca de $45 el promedio. Y entonces le venden estas cosas para que creamos que esto va así. Y viene el tema, volvemos a $60 el precio del petróleo. Tendrán que poner la gasolina extra a $2.60 y el diésel a $2.50. Y si pasa de los $60, algún rato tendremos que consumir gasolina extra en $4 y en $3.50 el diésel, y si sigue subiendo, hasta podríamos llegar, si llega a $147 el barril, que ya estuvo en el 2008, ojo, ya estuvo. Tendrán que pagar $8 por un galón de gasolina extra y de Ecopaís. Pero como el pueblo vive el día a día, hoy voy a la gasolinera y sucede que me encuentro que el precio del diésel está en $1 y un piquillo más. No pasa nada. Pero cuando le viene el golpe es que no nos avisaron, no nos contaron, no nos asesoraron, no nos explicaron bien, como pasó con el feriado bancario. Se les decía lo que venía y la gente tranquila, hasta que un día de esos fueron a retirar la plata y estaban cerrados los bancos. Entonces... Doctor, es importante lo que usted nos está indicando, pero como Patricia le dijo hace rato, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la acción que debemos tomar como pueblo respecto a este punto? Verá, cuando usted ve que el tema de la legalidad y de la constitucionalidad está colapsado, porque es imposible que No se puede hacer ellos nada. acepten una acción de inconstitucionalidad. Ellos están a favor del gobierno. Ahora vamos a entender, recién va a entender el pueblo y está entendiendo el por qué se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana con Julio César Trujillo. Para partir del Consejo, tomarse las Cortes, Constitucional, Corte de Justicia, órganos de control y todo. Entonces ellos están tranquilos, ellos no tienen ningún problema. Por eso es que la ministra Paula Romo lo dice con toda la desfachatez, nos atendremos a lo que diga la Corte Constitucional. Pues si es sus panas, si son nombrados por ellos y nombrados por la ventana. Entonces, ¿qué hacer? Cuando Esa usted es la ve que... doctor, La ¿qué hacer? pregunta Tal es, vez acudir a organismos internacionales. la pregunta es sencilla. Es tan sencilla como esto y suena duro como ustedes quieran. Yo me arriesgo en decirlo y a mí no me importa arriesgar. Si la gente se queda en la casa esperando que mañana le manden, porque ahora todo es telemático, todo es a través de internet, le manden la partida de defunción de una vez, quédense nomás. No hay otra alternativa. Porque además, cuando ustedes analizan con profundidad, no superficialmente, el tema de la pandemia, tiene usted dos opciones con la pandemia. O se muere en cómodas cuotas o se muere de una sola. Porque no hay remedio, no hay medicamentos. Imagínese, sale el ministro de Salud anteayer y dice, hemos hecho 760 pruebas del tema. El Ecuador, con una población como la que tiene, debía haber hecho por lo menos unas 500,000 pruebas, por lo menos. 760. Está en la luna ese hombre. Entonces, de todas maneras, la contaminación se viene. Hay centros de abastecimiento de alimentos que están contaminados sus bodegas. Ya. Y entonces, ¿qué están esperando? Que les venga el machetazo y después salir para ver y encontrar que ya como cuando hay una guerra, usted regresa a ver el monumento tal, dice, ve, le han pegado un bazucazo y ya lo han botado. Y este edificio que era bonito está en ruinas. A eso van a salir. Ya cuando le han destruido al país y cuando hayan privilegiado el pago de la deuda por sobremirar los intereses del país. Por ejemplo, ¿qué esperan encontrar, por ejemplo, con esto de reducción de jornada laboral a los empleados públicos? 980 millones de dólares. ¿Cuánto quieren pagar ahora en agosto por bonos? 811 millones. ¿Por qué no dejan de pagar? Si el mundo está caminando a negociar el diferimiento de pagos, renegociar capital e intereses de la deuda, ¿por qué no utilizan pues los mecanismos que hoy nos está ofreciendo la ONU, el Banco Mundial, el Grupo de los 20? Hasta el Papa habla de condonar la deuda. Y el Ecuador juntando los billetes para ver cómo siguen pagando.
y mintiéndole al Ecuador, que es lo más grave. Solo pagamos el capital cuando pagaron hace un mes. Pagaron capital e interés, pero como son sapos, pagaron los intereses con otra cuenta a la bolsa de Luxemburgo, para que se vea, acá está el pago solito, mire, mire, aquí está pagado, 324.600.000 dólares. Pero ¿y lo que pagaste de intereses a través de la bolsa de Luxemburgo? Mentirosos. Entonces, mientras el pueblo no abra los ojos, bueno, ahí caemos en lo que dijo alguna vez Winston Churchill. Los pueblos se dan, los gobiernos se merecen. Si el pueblo no entiende lo que está pasando, ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Con estas aclaraciones considero que el pueblo está muy, muy atento a las cosas que están pasando, pero como decía, de pronto tenemos que acudir a organismos internacionales para poder subsanar estos temas. No, ¿qué organismos internacionales? O sea, los organismos internacionales nos abren una puerta y le dicen al mundo, oigan, vean que hay una pobreza extrema y traten de renegociar la deuda. Pero si dentro del Ecuador esas noticias, que son noticias de todos los días, no le han llegado al presidente Moreno, no le llegan a los oídos del ministro de Finanzas, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos que entender, a ver, es importante, porque me gusta ser didáctico y explicativo. Los problemas se atacan en la causa, no en los efectos. Voy a poner un ejemplo. Alguien de ustedes tiene un dolor de X parte del cuerpo. Tómate una buscapina, tómate una no sé qué, o tómate no sé qué otra cosa para que te pase el dolor. De pronto le pasa el dolor, pero usted pasa a una etapa más grave, porque el dolor se mitiga, pero sucede que ha tenido una infección interna, pues, que ha tenido un problema. Entonces, todos son medidas parches, pero no se ataca a las causas. ¿Cuáles son las causas? Un gobierno que no sirve a los intereses del país y que está casado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional está llamado a plagar de miseria y de pobreza a los países más pobres. Mire lo que les pasó a los chilenos. Se creyeron en el milagro chileno. Y después de años de haberse prestado a esa payasada, ahora sí ya no saben qué hacer y salen a las calles desesperados a protestar, a decir, este modelo no nos gusta porque no podemos vivir de esta manera. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo acá? Usted dice, el pueblo está atento. El pueblo no está atento. El pueblo come cualquier cosa que le presenten y se come cualquier cuento. ¿Por qué se come cualquier cuento? Por la comodidad. El ecuatoriano le encanta comer gallina gorda por mano ajena. O sea, en otras palabras, no comerse su gallina que la ha criado, que la ha desarrollado, sino la gallina del vecino. Entonces todo el mundo está desde el balcón viendo quién es el que protesta a nombre de él. Los que otros protesten y yo me beneficio. Doctor, Por ejemplo, si es cuando uno lo oye, cuando si uno es los oye a los... Sí, dígame. eso le iba a decir, si es que la situación está así tan terrible para nuestro país, ¿cuál sería el mensaje que usted puede brindar a toda la ciudadanía en sí, a los ecuatorianos, para que estén atentos de la crisis en la que nos encontramos? Crisis laboral, crisis económica, en una emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y el mensaje para todos aquellos quienes le han escuchado a través del informativo Plataforma al Aire. A ver, es muy sencillo como esto. Buena parte de los políticos, especialmente de los que dicen que están defendiendo al país y al pueblo, le dicen cosas como estas. Le dicen, es que tenemos que organizarnos porque en el 2021 vamos a nosotros recuperar la patria. Oye, ya no recuperes la patria. O sea, el 2021 ya está vendido todo. Ya, ¿qué quieres hacer el 2021? Además, no vas a poder recuperar la patria con ese Consejo Nacional Electoral y con una cantidad de costos. Entonces, el problema es ahora. Ahora, porque en el cortísimo plazo, 2, 3, 4 meses, se privatiza, por ejemplo, la refinación. Ya ¿qué puede hacer usted? Que gane usted el 2021. Usted dice, voto abajo este contrato, ¿cómo lo vota abajo? ¿No ve que hay contratos que están con llave? Y entonces, mientras la gente no entienda que el problema del país, por eso lo de no podemos tomar aspirinas, hay que atacar la causa. La causa es el gobierno que tenemos. Se escapó en octubre porque los dirigentes indígenas, no dije los indígenas, sino los dirigentes traicionaron al pueblo y le dieron una boya para que pueda no ahogarse y tener oxígeno para que nos vuelva a dar palo. Entonces, tienen que no olvidarse de eso y luego
entender que el futuro de un país se lo discute y se lo pelea y se lo obtiene en las calles. Todo lo demás que le digan es pura paja. Perdónenme la crudeza y la dureza de mis conceptos. El resto es paja. Porque la gente dice, ¿qué hacemos? Presentamos una demanda. ¿Ante quién? 23 de los 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia lo sacaron para tener solamente obediencia ahí dentro. ¿Ante quién le va? Ante un juez de palo usted se va a presentar. Entonces ya está en manos del pueblo. O sea, uno llega hasta un punto, hasta decirles, vean lo que está pasando. Y todo esto lo venimos anticipando. No ahora, porque yo no estoy hablando ahora. Y entonces ya el pueblo verá qué es lo que hace. No hay otra alternativa. Y mientras tanto, quédate en casa, quédate con este arresto domiciliario obligado. Y mientras tanto ellos hacen la fiesta. ¿Por qué ellos también no se quedan en casa? ¿Por qué no lo amarran al ministro de Energía y al ministro de Finanzas para que dejen de hacer tanta travesura de las tantas que han hecho? Ellos sí están sueltos y desregulando al país y cambiando el sistema normativo para dejarlo listo a cómo lo quieren los gringos, a cómo lo quiere el Fondo Monetario Internacional. Y le hablan todavía. Cuando usted analiza la ley orgánica de finanzas públicas, oiga, fue un chiste eso. ¿De qué país están hablando? El plan de desarrollo del Ecuador y el presupuesto que tiene que ajustarse a las metas fiscales del plan de desarrollo. ¿Cuál plan de desarrollo? Si el plan de desarrollo es lo que se les ocurre desde el exterior. ¿Y dónde está el business? Punto. Es el plan de desarrollo del Ecuador. No lo que necesita la ciudadanía como plan de desarrollo. Si el pueblo no madura políticamente con lo que le está pasando y le va a pasar, ya pues, o sea, no tenemos más remedio. No tenemos más remedio que decir, bueno, ¿será que tienen que pegársele la piel del estómago a la espalda para que recién se den cuenta lo que está pasando en el Ecuador? ¿Acaso antes de la pandemia no teníamos el 61% de la fuerza productiva del Ecuador, o sea, de las personas hábiles para trabajar, estaban en la informalidad y en el subempleo? Entonces, ¿de qué habla? Con el gobierno es que la pandemia que nos ha caído y el desempleo que había antes. Un país, fíjese usted que el secretario de la ONU se asusta y dice, cuidado con que lleguemos a niveles de desempleo del 50%. Y ahí me da ganas de mandarle una carta y decirle, oiga, secretario de la ONU, hay un país que se llama Ecuador, que antes de la pandemia tenía un desempleo del 61%. ¿Se imagina ahora cómo está? Este es el Ecuador, el país que nunca le dijo al Ecuador cuántos muertos son y le mintieron. Somos el primer país en América Latina en función de la población, porque usted tiene que comparar muertos con población. Porque usted no puede calcular, por ejemplo, los muertos de Brasil, un país de 210 millones de habitantes, con los muertos en el Ecuador, un país de 13 millones de habitantes. Cuando usted compara, es el país más crítico en materia de fallecimientos. Y posiblemente, atiendan bien lo que les digo, que suena difícil, duro de entender. Posiblemente somos el número 1 del mundo, en función de población. Porque los muertos en el Ecuador es mucho más de lo que dijeron. Y así siguen, si usted hoy abre el informe del COVID, están en casi 3,000 muertos, cuando solamente Jorge Guate dijo que en los primeros 15 días de abril, no todo lo que ha venido desde el 22 de febrero hasta hoy que estamos 20 de mayo, solamente en ese periodo hubieron 5,700 muertos, 380 diarios, más o menos promedio. Muy bien. Y el informe del COVID le siguen diciendo que han subido 30 más, 50 más y que estamos en 3,000. O sea, le mienten. O sea, es lo que tenemos, pero el pueblo sabrá lo que tiene. Lo que tendrán que comer en el corto plazo serán la propaganda del gobierno y que se les pegue la piel del estómago a la espalda. No hay otra alternativa. O maduran o no maduran. O la gente entiende que los derechos no se imploran de rodillas y que se los peleen en las calles, o bueno, aguántensela. Muy bien, estas han sido las palabras del doctor Augusto Tandazo, quien nos ha acompañado este día aquí en Plataforma al Aire, a quien le agradecemos por haber estado con nosotros.